comenzamos. Comenzamos la mesa después del torbellino rico de la mesa redonda 5, titulada Nuevas estrategias para vender arte contemporáneo. Tengo que agradecer a Alberto de Juan, que acaba de aterrizar de la Feria de Bogotá y todavía está en pleno proceso de adaptación a este país. A Justo, a Juan Pablo, porque me hace un apoyo importantísimo en esta mesa y sabe los avatares que hemos tenido para construirla. Y a Isolina, porque ha sido el último fichaje de invierno, porque había otra persona y ha estado en el hospital con una enfermedad estomacal y la hemos tenido que avisar, abrirse corriendo ayer, creo. Juan Pablo lleva los últimos años haciendo una labor en Andalucía y siendo una de las mejores galerías de Andalucía y abriendo un espacio en Madrid en diciembre del año pasado. Isolina reconstruyendo el galerismo en la ciudad de Marbella y construyendo los dos una asociación importante de galeristas en la ciudad, incluso haciendo ferias conjuntos las galerías de la ciudad. Y Alberto lo he invitado, primero porque estaba en el mundo desde el 94, porque leí hace tiempo una declaración en el ABC, creo, que decía: para abrir una galería hay que ser inconsciente. Esas son las razones por las que los tres están aquí. Y los va a moderar esta mesa Rosa Valiente, que todos conoceréis por sus rizos rubios, pero porque además gestiona 3 espacios expositivos en la ciudad, que seguramente algunos no ha visto, y estoy seguro que hasta Luna no ha ido a ver el espacio de Juan Verde. Entonces, gestiona Verde, Miguel Hernández y Zabaleta. Zabaleta, que es uno de los mejores artistas de esta provincia, junto a Manuel Ángel Ortiz. Pues todo tuyo. Muchas gracias, Antonio. Bueno, buenos días y bienvenidos. Es un placer teneros con nosotros aquí en Jaén. Y bueno, pues esta mesa redonda, número 5, va a hablar sobre las nuevas estrategias para vender arte contemporáneo. Luego vendrán también los coleccionistas a hablarnos de cómo van las cosas. Bueno, pues Alberto de Juan, tenemos a 2 galeristas y a un cofundador de la Galería Justo Giner, y empezaremos con Alberto de Juan Martínez, director de la Galería Más Estrella de Madrid, con la Semana del Arte en Madrid, cooperación competitiva en el galerismo español. Bueno, pues haznos una breve reseña de tu trayectoria. También tiene ya un largo recorrido desde 1994 y bueno, y ese carácter internacional también. Y nos cuenta un poquito con tu tema, ¿no?, de esa Semana del Arte en Madrid. Hola, buenos días y nada, muchas gracias por la invitación. Lo que sugiero es que hacer como una introducción sobre el tema del que has hablado, pero quizás aprovechar para bueno, pues abrir la puerta y que podáis hacer preguntas sobre cómo funciona este sector nuestro que bueno, pues que aparentemente impone a veces al público el hecho de entrar en una galería de arte. Hemos hecho muchas campañas en las que venimos a decir: es gratis entrar en una galería de arte, es un servicio cultural que damos, en el que, para que os hagáis una idea, no sé si mis colegas estarán de acuerdo, más o menos el 0,x% viene a comprar y el 99, bastante viene sencillamente a disfrutar. Es decir, que nuestro trabajo es de difusión, por un lado, y por otro lado, evidentemente, de investigación por parte de los artistas, ¿no? O por lo menos, como yo me planteo la galería, es el lugar en el que el artista aprovecha para experimentar, para investigar y para mostrar los nuevos trabajos, sus nuevas investigaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, me da un poquito de repelús cuando Rico hablaba de la seriedad que supone un museo. Yo, probablemente, como profesional, lo disfruto sin sentirme acogotado, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces pasa que la gente entra a la galería como bueno, pues es un espacio pequeño, silencioso, como que te impone, ¿no? Y en realidad, bueno, pues hacemos nosotros una labor didáctica que es muy importante y cada vez nos ocurre más, y en ese sentido creo que es interesante la conexión con estos
estos gallery weekends o estas semanas en las que hacemos apertura todos a la vez, el que la gente con más naturalidad pues empieza a visitar una galería, otra y otra, y pide información, porque bueno, pues evidentemente el arte contemporáneo requiere estudio, requiere conocimiento y requiere también una didáctica, ¿no?, que provoque el hacer más preguntas y más preguntas, ¿no? Yendo un poquito al tema, insisto, yo casi diría que sobre la marcha, si alguien tiene pregunta, pues que me corte, que no hay ningún problema. Hay un momento en el que las ferias de arte tienen un peso extraordinario en el trabajo de las galerías y surge, si no me equivoco, una ciudad específicamente que se harta, digamos, del peso y de la importancia que tienen las ferias de arte, que es Berlín. Berlín tenía una feria de arte que no acaba de funcionarle muy bien y se ponen de acuerdo, bueno, pues es un foco además en el que había muchísimas y sigue habiendo muchas galerías de arte, para montar lo que se llama el Gallery Weekend, que es un fin de semana aprovechando el puente del 1 de mayo, para invitar a coleccionistas de todo el mundo y a críticos y a curators y directores de museos para que vengan a ver qué es lo que está ocurriendo en la escena galerística de Berlín, ¿no?, en sustitución a lo que podría surgir como una feria de arte, ¿no? Lo ponen en otra fecha, se ponen de acuerdo un conjunto de galerías y deciden hacer una inversión económica para invitar los viajes y las estancias de este público coleccionista o profesional, pues como si vinieran a una feria de arte. En vez de venir a la feria, visitan todas las galerías. Esto pues se hizo como en los años 90, a finales de los 90 o principios de los 2000, ahora no recuerdo la fecha exactamente, y lo cierto es que tiene un éxito extraordinario. Primero, pues porque además visitar Berlín el Puente de Mayo pues es una excursión fantástica. Siempre, yo no lo voy a negar, el turismo cultural, digamos, ayuda muchísimo. Es decir, tú aprovechas, en este caso, como es visitar una ciudad como Berlín, que es maravillosa, y al mismo tiempo vas a visitar los museos, y al mismo tiempo es un totum revolutum en el que se mezclan las galerías y, bueno, por supuesto, eventos sociales para que se encuentren pues los que vienen de cada país distinto, ¿no?, como pasa en las ferias de arte. Es decir, que es un sustituto, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues esto se ve que funciona muy bien y varias ciudades europeas y después de ya de todo el mundo deciden, digamos, tomar el relevo de este planteamiento y buscar inicialmente, en el caso de Madrid y luego todas las ciudades españolas, hacer la apertura de la temporada todos en una misma fecha. Nos cuesta mucho en general en el mundo del arte ponernos de acuerdo en hacer las cosas a la vez. Somos muy individualistas en general y, bueno, por lo menos yo puedo decir que desde la Asociación de Madrid hasta para ponernos de acuerdo de la fecha de apertura tenemos nuestras peleas, ¿no? Y luego ya, bueno, a medida que avanza la temporada nos cuesta mucho acompasarnos, ¿no? Pero bueno, el caso es que el hecho de que todas las galerías, pues, de una misma ciudad se pongan de acuerdo y todos inviertan una cantidad económica para invitar al público, a los coleccionistas y a los profesionales que vienen de fuera, pues se ha convertido en los últimos años en una... es un error no hacerlo porque ha tenido mucho éxito, ¿no? Y yo, digamos que esto me da pena porque, como en la conferencia anterior había imágenes, pues lo siento que aquí no tenemos imágenes, o sea que os lo tenéis que imaginar todo, pero básicamente es un momento en el que están absolutamente llenas las galerías y se genera, bueno, pues un discurrir de unas a otras, en el que evidentemente pues parte social de saludar está muy bien, pero bueno, pues vas viendo
con más concentración de lo que habría en una feria de arte. Es decir, una feria de arte, el problema que tienes es que ves demasiado arte. Ahí sí que la concentración o eres profesional o yo creo que es imposible, porque se convierte en un barullo monumental, ¿no? Y bueno, pues esta sustitución hace que, salvo las galerías que hacen exposiciones colectivas, pues tú puedes ver el proyecto de un artista de una manera más específica y entenderlo, ¿no? Y en una feria de arte pues vas a tiro hecho, ya conozco a este, me gusta, es muy difícil, ¿no?, el concentrarte de la misma manera, ¿no? Y bueno, lo que sí que es cierto es que esto yo lo ligaría a el signo de los tiempos, es decir, que yo abro la galería efectivamente en el año 94, que me parece hace una eternidad, casi 30 años, y el funcionamiento en general de las galerías, de la mayoría de las galerías, era más local o nacional, es decir, que no había una necesidad de buscar una globalización o de viajar, primero porque era caro y no había la cantidad de ferias de arte que hay actualmente, y bueno, pues en general podíamos movernos las galerías o podíamos sobrevivir perfectamente con nuestras propuestas en nuestras ciudades y viniendo coleccionismo más o menos nacional. Es verdad que también en los años 90 es un momento en el que hay una explosión de museos que necesitan dotar de contenido y de colección, y esto pues a las galerías que estamos en ese momento, pues claro, nos supone ya una enorme cantidad de trabajo solamente trabajar con todas las instituciones que había a nivel nacional. Eso ya no existe, es decir, que por eso hablo un poco de la evolución, ¿no?, de cómo vamos avanzando. Siempre digo, un poco como ejemplo, que en esos años más o menos nuestra facturación como galería, y puede valer como ejemplo de las otras, sería como de un 80% de facturación nacional y un 20% de facturación extranjera. Es decir, que con lo que estaba ocurriendo en España ya es que estábamos desbordados. Eso siento decir que os lo perdisteis los que llegasteis después, ¿no? Todo esto evoluciona de una manera bastante rápida y hay un momento, una fecha clave, que es el 2008, en el que todo el sistema se va al garete porque no hay capacidad económica para todos estos museos, incluso ya no para adquirir, sino hasta para sobrevivir y hasta para pagar los ascensores o para pagar a las producciones de las exposiciones, ¿no? Entonces, bueno, nos obliga a todo el sector a reinventarnos y a buscar otras opciones, ¿no? Todo esto lo estoy contando porque es, para por lo menos mi galería y muchos colegas, el origen de la globalización y el origen vamos a tener que salir fuera, porque si tenemos que vivir solo con lo que está pasando a nivel nacional no vamos a sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, pues en general todos nos ponemos las pilas y empezamos a salir al extranjero a buscar muchos proyectos que se hagan fuera, porque dentro no es posible. Empezamos a ir a ferias, lo que requiere una inversión, eso sí, económica muy elevada, porque básicamente pues cuando vas a una feria te la estás jugando en 4 o 5 días con unos costes elevadísimos. Y lo que ocurre es que uno no puede juzgar cómo le ha ido una feria el día que ha terminado la feria. Como dice, pues yo ahora llego de una feria de Colombia y bueno, pues yo todavía esta noche estoy con los mensajes de todo lo que ha pasado, y de los próximos meses voy a seguir con las consecuencias de la feria, ¿no? Las consecuencias básicamente es que empezamos a internacionalizar, primero por otro lado a nuestros artistas, cosa que evidentemente les viene muy bien, pero además el mercado también lo internacionalizamos. Así un poco, dándole la vuelta a lo que decía antes, a día de hoy nuestra facturación está al revés, es decir, entre el 75 y el 80% de las ventas de la galería son al extranjero y las ventas nacionales son muy chiquititas. Está muy bien porque no tenemos una dependencia de lo que está ocurriendo aquí,
Pero eso sí, estamos todo el día para arriba, para abajo, un viaje, otro viaje, una feria, otra feria, una exposición, otra exposición. Bueno, yo siempre digo que una galería tiene trabajo infinito, ¿no? Podría el día durar 48 horas y siempre tendrías trabajo, porque siempre hay proyectos y proyectos y proyectos y, bueno, pues lo que puedes abarcar, ¿no? Le explicaba todo esto porque sí que es cierto que un paso más allá, el primero son las ferias, es el darnos cuenta que también en nuestros espacios expositivos, en nuestras ciudades, podemos generar que ese coleccionismo y esos críticos y curators que hemos conocido en las ferias por todo el mundo también vengan a visitarnos a nuestras ciudades, pues porque hay un atractivo, ¿no? Pero claro, es muy difícil que te vengan a ver solo a ti. En cambio, si se genera este proyecto de Gallery Weekend o apertura simultánea, o como le queramos llamar, pues ya provoca que la unión nos haga más fuertes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es cierto que, por ejemplo, pues en Madrid, la asociación que tenemos, que somos 60 y tantas galerías, todos invitamos a coleccionistas que no están en la ciudad para que vengan a ver y, evidentemente, pues provocamos un flujo que hace que conozcamos incluso a coleccionistas nuevos a raíz de estas presentaciones, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que a raíz de organizarlo Madrid se genera el mismo efecto en Barcelona, el mismo efecto en Palma de Mallorca, en Valencia, en Santander. Yo creo que vosotros también os ponéis de acuerdo, ¿no? Y bueno, pues lo que, como tú decías en la presentación, entre comillas, puede ser una competencia, yo creo que es en realidad un enriquecimiento enorme, porque solos no podemos generar el que este flujo tenga tanta fuerza, ¿no? Y bueno, pues en realidad yo tengo más conocimiento de los Gallery Weekends europeos, que por supuesto también se hace en París, y luego ya a partir de aquí se empiezan a hacer además las ciudades y los ayuntamientos se empiezan a dar cuenta que estos eventos son muy beneficiosos a nivel turístico, claro, es decir, que el flujo no es solo porque te vengan a la galería y te compran una obra de arte, es que disfrutan de la ciudad, van al hotel, van a ver un partido, van a ver a cenar, es decir, se genera un gasto bastante grande, ¿no? Y entonces, de hecho, a raíz de esto, las ciudades empiezan a organizar otra serie de eventos culturales en los que intentamos sumarnos las galerías, como las noches en blanco, en las que hay, bueno, pues artistas trabajando con intervenciones en la ciudad lumínicas. Todo esto básicamente se retroalimenta y cuanto más eventos y cuanto más acciones se realizan a nivel artístico, pues evidentemente las galerías intentamos sumarnos a los eventos, ¿no? Y bueno, pues no vamos a decir, o yo por lo menos siempre están diciendo que se está muriendo ya en la idea de la Feria de Arte. Yo no estoy de acuerdo porque a mí me sirve para contactar con coleccionistas de todo el mundo allá donde voy, pero sí que complementa. Es decir, no va a acabar el Gallery Weekend con las ferias de arte, pero sí que se va a complementar, ¿no? Y de hecho, pues hasta nosotros, por ejemplo, hacemos la apertura en septiembre, pero siempre hablamos pues de hacer más acontecimientos. Entonces organizamos paseos, que es, aunque no es este evento específico de apertura, pero por ejemplo sí que nosotros tenemos muchos, se le llaman mediadores, ¿no? Inicialmente desde la asociación y luego es muy curioso porque particulares que se organizan a través de redes a hacer guías para que la gente venga a ver las exposiciones, ¿no? Y nosotros, bueno, puedo decir que en la galería a mí me impresiona, es decir, es que vienen grupos y más grupos y más grupos y más grupos con guías que además está muy bien, nos vienen y nos dicen, oye, mira, vamos a traer, nos podéis explicar la exposición, les hacemos como una presentación y incluso, que yo me he enterado que me hace gracia, hasta les cobran, cosa que me parece muy bien, si hacen su trabajo, cobran por darles la visita, ¿no?
a muchas galerías, evidentemente, no a una, ¿no? Entonces, bueno, todo esto en realidad le da vida a las galerías de arte, ¿no? Que siempre es un lugar en el que tú pues aparentemente llegas y está vacío y no pasan cosas. Bueno, pues en realidad se van generando acciones que provocan que la galería, bueno, pues tenga vida, ¿no? Y lo que yo siempre voy a defender es que es el espacio fundamental para ver la obra de un artista. Es decir, si tú verdaderamente, el coleccionista ideal quiere comprar una obra de arte, desde mi punto de vista, no es suficiente el hecho de ir a una feria y comprarte una obra, ¿no? Es la tranquilidad que tú puedes tener cuando vas a la galería y ves la propuesta del artista. Si encima puedes coincidir con el artista, pues es perfecto, porque el artista te puede hacer una introducción mucho más exhaustiva, pero si no, evidentemente el galerista, pues si yo como alguien externo quiero comprar una obra de arte, es que es el lugar perfecto, porque hay tiempo, hay tranquilidad y hay oportunidad de ver pues distintos procesos o distintas propuestas que tiene el artista en una exposición, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es algo que desde la asociación, yo creo que en todas las asociaciones tenemos muy claro la reivindicación del trabajo en el espacio expositivo, ¿no? Y bueno, pues con este planteamiento de acciones comunes, pues ya no sé cuántos miles de visitas hemos tenido todas las galerías en la última apertura, que se aprovecha además. De hecho, hemos conseguido alguna ayuda también del ayuntamiento porque, como decía, se han dado cuenta que provoca un turismo cultural externo que es muy beneficioso y de hecho, bueno, pues estamos como en proyectos y en acciones en aumento, ¿no? No sé si así como introducción, porque tampoco me quiero enrollar, os vale, y no sé si pasar a... Sí, gracias, Alberto. Juan Pablo García Justo, bueno, es cofundador de la Galería Justo Giner y nos va a hablar de las galerías, bueno, y los nuevos coleccionistas de arte. Cuéntanos tú. Bueno, primero, Alberto, tenéis un mérito enorme en Madrid. La Semana Cultural funciona fenomenal y nos dais mucha envidia. En Marbella hemos empezado nosotros hace 2 años, este será el tercero. Soli es la que lleva el peso de la Semana Cultural y luego nos podrá comentar cómo nos va. Nos da mucha envidia también que aquí haya un gestor de Málaga. Toda la gestión pública de Málaga es excelente y la de Marbella es casi un antagonismo con la cultura, ¿no? Lo que nosotros tenemos allí. Y en cuanto al turismo cultural que has dicho antes, ayer estaba hablando con una galería, la única que tenéis aquí en Jaén, Renace, con Patricia, que a ver si el año que viene también está con nosotros, porque sería un ejemplo de galería a lo mejor pequeña, más local que las nuestras. Y me decía que tenían como 4.000 visitas por exposición, lo cual es una absoluta barbaridad. Pero porque Baeza a lo mejor es una ciudad también muy turística. Le pasa a Málaga. Málaga tiene un turismo cultural fantástico por esa gestión extraordinaria de la ciudad y solo hay prácticamente 1 o 2 galerías que se mueven en el ámbito privado. O sea que no siempre yo creo que van de la mano ese turismo cultural. Como bien decías, nos compra el 0,0 no sé qué del 100% de los que entran. Bueno, ciñéndome un poco a los coleccionistas o los nuevos coleccionistas. Primero habría que definir quién es un coleccionista. Y un coleccionista, ayer Jaime Sordo me decía que era alguien que empieza a comprar para poner en el salón de su casa y luego pasa por cierto túnel negro y se le hace la luz y empieza a comprar ya lo que no le cabe y lo va poniendo en almacenes. Bueno, es un criterio cuantitativo, desde luego es un gran coleccionista. También hay un criterio de calidad, ¿no? El coleccionista analítico, o sea, la persona analítica que compra y efectivamente no compra para poner en el salón de su casa, compra porque le emociona el arte. Entonces este es el coleccionista. Yo aquí tengo una experiencia, mi galería empezó hace 10 años, tú llevas casi 30, 28 y tú solo llevas 3. Son 3 periodos en el mundo de la galería. Yo los primeros años los dediqué al mercado local y aunque hacía 1 o 2 ferias, Santander y Estampa, pues era una galería local. Y no tenía coleccionistas, tenía compradores. Y es una angustia tener compradores, porque efectivamente buscan un cuadro amarillo que les haga juego
como el que va a una librería a comprar cierta enciclopedia de un color. Es agotador porque es un esfuerzo enorme y cada vez que hay una venta es otra vez un esfuerzo enorme. Entonces, en el año 17 nosotros decidimos que casi con la galería no llegábamos a ningún sitio y empezamos a hacer un salto internacional, y es cuando hemos conseguido los coleccionistas, y los coleccionistas son estupendos porque compran y compran y compran. ¿Y dónde hacemos los coleccionistas? Pues como tú bien dices, las ferias quizá ahora mismo suponen una gran parte del mercado de las galerías. Creo que tú tienes el récord de ferias internacionales. Bueno, creo que te lo mejoré yo el año pasado. Creo que somos las dos galerías que vamos a más ferias. Yo voy a 9, 6 internacionales y que tú andabas por ahí también. No, ahora ya no tantas. Bueno, Alberto ha tenido siempre no el las he récord. contado ya, prefiero no contar. El récord de ferias. Entonces, bueno, estos nuevos coleccionistas, ¿dónde están los nuevos coleccionistas? En las estadísticas que hay publicadas, Estados Unidos se lleva el 40% del mercado en volumen. Después está China, que tiene como un 24%, está el Reino Unido, que tiene el 20%. Pues es un poco difícil de entender estas estadísticas porque se basan en todas las ventas que están comunicadas. O sea que el peso de las subastas es muy importante y, por tanto, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos están las subastas más importantes. Y el resto de países, pues Francia tiene el 5% de las ventas y España no llega al 1% de las ventas. Alemania tiene el 2%. Luego, joder, hay un peso del mundo anglosajón enorme, y luego de Asia. Por valor, sin embargo, o por número de transacciones, Italia tiene un número altísimo de transacciones, se ve que de poco valor, y Estados Unidos las transacciones suelen ser de mucho valor. Por eso Estados Unidos en el mundo pesa un 20% en número de transacciones y un 40% por valor de las transacciones. Y China, pues en China nosotros, bueno, hemos hecho una expansión hacia el este, hacia China. Nuestro mercado está fundamentalmente en Asia y en América, en general, sobre todo América del Norte. Y en China nos hemos encontrado con que el coleccionista no es un baby boomer como somos nosotros, que es a lo mejor el típico coleccionista que tenemos en España, ni siquiera es la generación millennial, sino que es gente de la generación prácticamente Z, vamos, es gente que ha nacido hace 25 o 30 años y que empiezan a coleccionar y que les emociona coleccionar. Y como muchas veces bueno, hay tantos que siempre hay gente afortunada económicamente, y como son afortunados económicamente, pues compran muchísimo. Y compran en las galerías y compran en subastas. Y bueno, yo creo que es una parte importantísima del mercado que tenemos ahora nosotros, esta gente de, digamos, 30 años. Que en España la estadística del comprador creo que supera los 60 años, la estadística del comprador medio. O sea que es una diferencia muy notable. Estos coleccionistas no los tendríamos si no tuviéramos buenos artistas. Entonces, tiene que haber un equilibrio para adquirir nuevos coleccionistas. Con buenos artistas tienes buenos coleccionistas, con malos artistas es imposible tener buenos coleccionistas. Y todo eso se va autoalimentando. Cuanto mejores son los artistas, mejores los coleccionistas, compran más, puedes que más artistas que a ti te gusten y que sean del estilo de tu galería se incorporen a tu proyecto. ¿Y dónde los encontramos? Que era lo que comentabas tú. El coleccionismo no está en España, tenemos muy poco. Hay factores que podemos analizar de por qué los impuestos o el mecenazgo, bueno, muchísimas cosas, pero el caso es que no tenemos unos grandes coleccionistas, no, un gran volumen de ventas en España. Mi galería tiene el 95% fuera, o sea, aún te gano, es una barbaridad que estemos exportando casi todos los cuadros o los productos de nuestros artistas, que los estamos exportando fuera. Entonces, las estadísticas dicen, la última que he encontrado es del 2017, así que puede estar equivocada, que el 50% se vende en la galería, el 40% en ferias y el 10% online. Yo creo que eso ha cambiado radicalmente, igual que el mundo del arte ha cambiado en los últimos 5 años radicalmente, y hay mucha gente que todavía no se ha dado cuenta del nuevo estilo, los nuevos coleccionistas, la nueva manera de entender la pintura, ha cambiado también la manera de vender. Entonces, yo creo que esa estadística, que solo tiene 5 años, ya no es real. Yo creo que en la galería vendemos poco. No sé qué volumen tenéis vosotros de venta en la galería. La mayoría de las ventas se hacen en ferias. Se hacen en ferias y después de las ferias, que es lo que comenta Alberto. A lo mejor la feria no te ha ido tan bien como tú creías, pero luego has conseguido un coleccionista que luego te compra. O sea que al final son como ventas hechas en las ferias, aunque haya sido pues varios meses después y físicamente lo hayas realizado en tu galería. Y tenemos después las ventas online, que esto es como magia. O sea que por Instagram
coloques una pieza de un artista y se venda, es como magia. Nosotros empezamos así, empezamos a tratar de vender por Instagram las piezas de los artistas, pero luego nos ha resultado mucho más útil el WhatsApp y el correo electrónico para poder vender, y de hecho en mi galería no se cuelgan piezas que no estén vendidas. O sea, todo lo que colgamos es piezas ya vendidas de los artistas que tenemos en la galería. Luego, también quería apuntar la diferencia que hay en España entre los coleccionistas particulares y las instituciones. Nosotros tenemos poca o casi nula venta a instituciones. Yo creo que en Madrid, y tú tienes una galería de gran recorrido, debes tener muchas más ventas a instituciones, pero ha caído radicalmente ese mercado, el que tenías en los años 90, ese florecimiento de galerías estupendas que hubo en España. Claro, estaba motivada también porque había mucha gente que compraba muchas instituciones. Yo creo que ahora nos debemos a los coleccionistas, y los coleccionistas pues no se encuentran en la puerta de la galería habitualmente, aunque hagamos esos esfuerzos como los Gallery Weekend, sino que los encontramos, es mi caso al menos, los encontramos en ferias. Y por último, nada, bueno, lo que iba a comentar también de la edad de los coleccionistas, que es verdad que en España es un poquito más avanzada esta edad porque quizá falta esa base cultural de entender que el arte es un objeto no solo deseable, sino hasta puede ser un objeto de inversión. A todos los galeristas nos da un poco de miedo a la palabra esta inversión, porque el que invierte luego resulta que lo revende en subasta, y esto no nos gusta nada a nosotros, que haya ese tipo de mercado, pero la verdad que lo tenemos que aceptar. Las subastas son, como dice un coleccionista que está escribiendo un artículo sobre esto, son ángeles y demonios, porque ponen a los artistas en el mercado mundial y permite que sean conocidos por muchísima más gente. Cuando sale una subasta, en subasta una pieza de un artista y se remata a lo mejor por mayor valor que el que se vende en la galería, ya sabemos que tiene cotización internacional y por tanto es un valor muchísimo más seguro para los coleccionistas. De hecho, bueno, yo también soy coleccionista y alguna vez en alguna compra importante he visto si tenía cotización internacional de algún artista español, y al no tenerla pues me ha desencantado y he preferido no hacer la compra luego. También las subastas es una manera de vender, pero claro, de segundo mercado. En España tenemos además, y al hilo un poquito de lo que dijo ayer Juan Francisco Casas, que no sé si estaba por aquí, en los comentarios de ayer era que los artistas españoles no estaban de moda. Y yo creo que no es así, que los artistas españoles precisamente están de moda, y tenemos algunos casos de artistas españoles que están triunfando internacionalmente. Rafa Macarrón, Edgar Plan, Javi Calleja, Ángeles Agrela, y seguro que me dejo a varios más que están pues eso, con un triunfo enorme. Otra cosa es que en España se les dé un poco la espalda a este tipo de artistas, pero vamos, no hay más que ver las transacciones en subasta. El primer artista español es el número 59, que es Javier Calleja, es el artista que más vende en subastas de todo el mundo. O sea que, vamos, está muy bien considerado. Ángeles Agrela, que es un artista que tenemos nosotros, es la 10ª artista más buscada en lo que llaman trading floor, que es las solicitudes a las casas de subasta para que cuando tengas un cuadro de esta artista, por favor llámame que estoy interesado. El número 10 del mundo, el primero sigue siendo Andy Warhol. Está Alex Catt, bueno, hay una serie de artistas, claro, importantísimos que están ahí a ese nivel. Bueno, esto es creo lo que tenía que comentaros sobre ese coleccionismo y nada, me gustaría escuchar a Soli también que explicaras un poco lo que hacemos en Marbella o lo que tratamos de hacer en Marbella. Bueno, lo que tratamos de hacer en Marbella, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? Bueno, buenos días y muchas gracias por invitarme, que digo que me siento aquí un poco el bebé al lado de estos dos grandes, pues, no sé muy bien qué pinto aquí. Pero bueno, empiezo a hablar un poquito del Gallery Weekend. Lo que hemos intentado en Marbella tiene muy mala fama, como sabe todo el mundo, de bueno, el bling bling de Marbella, toda la operación Malaya hizo mucho daño a la fama de la ciudad, pero Marbella es una ciudad muy cosmopolita, hay muchas Marbellas, hay gente muy interesante, mucha gente que es un poco el Miami de Europa de alguna forma, y eso atrae a gente muy interesante también, gente que ha hecho grandes fortunas, con historias de vida y historias de empresas muy interesantes. Entonces, bueno, Marbella tiene muchas facetas. Y hace 3 años, cuando abrí yo la galería, a la vez abrieron otras 2 galerías en Marbella, también de Flor Reyners, que es brasileña, y una chica iraní, y bueno, ya hay también Matías, que es sueco. Hay las galerías de Marbella reflejan mucho lo que es Marbella, que es muy internacional y muy variado. Entonces, bueno, Juan Pablo fue el que nos planteó la idea de hacer el Gallery Weekend junto con Flor Reyners también, y lo hicimos, el primer Gallery Weekend lo hicimos en el 2019, ¿no? 2020. ¿Ese es el tercero? Sí, pues en pandemia. Sí, era en pandemia. Claro, nosotros yo abrí la galería
justo antes de la pandemia. Qué Una valiente. época fantástica. Me perdí los 90, llegué con la pandemia, todo genial. Y aquí sigo, ¿no? Pero bueno. Y la idea era un poco, bueno, primero dar a conocer las galerías de Marbella, dar a conocer que existíamos, y era una forma también un poco de mantenernos a flote en esta época tan extraña. Y atraer, bueno, invitar a gente de fuera, del mundo del arte, y un poco darnos a conocer. Y poco más. Lo que hacemos es un poco seguir la estela de lo que se hace en Madrid, evidentemente con otros números y otras, ¿no? Es totalmente diferente. Es una ciudad pequeña, no atraemos a tanta gente, atraemos a otro tipo de gente y jugamos con eso. Pero bueno, lo que yo quería comentar un poco, escuchando la presentación tanto de Alberto como de Juan Pablo, es en lo que es el mundo del arte, lo que es en el mercado del arte. Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención estando teniendo la galería, que es cuando los artistas te plantean una exposición, cuando estás trabajando en una exposición con un artista, y cuando te plantean, claro, yo trabajo con artistas emergentes, gente que está un poco como media carrera, mucho artista emergente también, ¿no? Y te plantean lo que es comercial y lo que no es comercial. Entonces te empiezan a enseñar, esto es que yo creo que no es comercial, ¿no? Igual no habría que ponerlo. Y dices, ¿hasta qué punto estamos afectando a la obra del artista con este mercado del arte donde se hablan de cifras astronómicas? El mercado del arte, como lo conocemos ahora, lleva 40 años, no lleva mucho más tampoco. O sea, este mercado donde salen estas grandes estrellas, corregirme si me equivoco, pero creo que es más o menos lo que lleva. Entonces, el arte contemporáneo al final siempre ha sido un poco el reflejo de una sociedad, del sentir de una sociedad. Lo que uno va a visitar a las ciudades cuando viaja siempre son monumentos, obras de arte, edificios, emblemas, es de alguna forma el arte de la ciudad, y el arte va reflejando las diferentes épocas, lo que ha vivido esa ciudad, lo que ha vivido esa sociedad. Y el arte contemporáneo, pues como la música, como todas las expresiones artísticas, reflejan el sentir de esa sociedad. Entonces, ¿hasta qué punto el querer tener éxito, que el éxito, habría que definir qué es el éxito de un artista? Si el éxito es que le reconozcan los museos, que le reconozcan los críticos o que venda mucho, ¿hasta qué punto el hecho de querer tener ese éxito influye en la obra del artista, ¿no? Y eso me gustaría, más planteo la duda, porque es una duda, creo que es una duda recurrente, y es un tema que me gustaría oír vuestra opinión. Claro, el artista ve mucho más de lo que se veía a lo mejor hace 50 años. Ahora todos tenemos acceso a través de las plataformas, a través de los artistas que están vendiendo, los que les está yendo bien, los que no, vemos las subastas. Me pregunto hasta qué punto el artista que está en su taller creando, claro, también tiene acceso a toda esa información y de alguna forma también quiere ese éxito. ¿Cuánto de originalidad, de autenticidad, no sé, de expresar lo que ellos sienten le está quitando el querer triunfar? ¿Y qué significa realmente triunfar en el mundo del arte, ¿no? ¿Quién será recordado dentro de 100 años? ¿Si serán los que son las grandes ventas de hoy, o será a lo mejor ese artista muerto de hambre de los años 20, ya ahora mismo es un fracasado? Ahora no es alguien al que se admire, ¿no? Entonces, eso es un poco mi planteamiento, y yo lo dejo ahí como duda si alguien quiere comentar. Bueno, que a lo mejor en los años 20 o en tiempos pasados no había una posibilidad de conocimiento como hay ahora. Ahora es que tenemos tanta información, es tan fácil adquirir la información que es mucho más difícil que un magnífico artista nos pase desapercibido. ¿Y cómo seleccionáis a las nuevas apuestas? ¿O es un riesgo, pero cómo apostáis por los nuevos? En tu caso, por ejemplo, tu galería. En mi caso, bueno, yo me gustaría oír la opinión de ellos, que llevan más tiempo, pero yo primero me llegan, como me imagino que a vosotros llegan portafolios. Claro, yo no tengo el acceso a grandes artistas como tienen ellos, me van llegando muchos artistas que me escriben. Primero tienes que ver algo especial en el artista, algo que te conmueva, que tenga una formación, que sea un artista serio, que no sea un iluminado que ha empezado antes de ayer, sino que haya una formación, que haya una trayectoria y que haya una proyección, que de alguna forma veas que ese artista no es simplemente que está en un momento magnífico haciendo cosas interesantes, sino que al tener una formación puede tener una proyección. Yo creo que eso, y luego que me caiga bien. Que sí, ¿no? No, hay una cosa muy curiosa que la gente pues siempre se plantea si estamos en crisis. Siempre la palabra crisis es muy, muy cómoda, ¿no?
pero está claro que nunca ha habido tantos artistas en activo, nunca ha habido tantas galerías, nunca ha habido tantas ventas de obras de arte como hay ahora mismo. Es decir, que el arte, yo diría contemporáneo, porque es a lo que nos dedicamos, y esta sensación, y lo que estás tú también diciendo del mercado asiático, que yo no soy tan especialista, pero sí que hay una conciencia cada vez mayor, y a mí me encanta, de que la gente quiere vivir su propio tiempo, que aunque parezca algo redundante o elemental, pues hablando de arte, antes no era así. Es decir, que antes pues la gente lo que heredaba, digamos, de su familia o continuaba, bueno, pues por una línea de arte más tradicional, y ahora mismo la gente tiene muy claro que igual que te vistes a la moda de tu propio tiempo, pues también el arte que tienes alrededor debe de representar tu propia época, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que ya todo el mundo lo tiene asimilado. Pues en una época anterior, cuando había muchas dificultades, pues la gente tenía sus reproducciones, sus pósters, y poco a poco, bueno, pues vas teniendo una capacidad económica y dices, bueno, pues venga, a ver si consigo dar el salto a la obra gráfica, y de la obra gráfica, venga, consigo llegar a la obra, el objeto ya fetiche, ¿no? Que esto es otro tema interesante a reflexionar, ¿no? También cómo se convierte la obra de arte en un símbolo, en un fetiche o en una demostración de estatus, ¿no? Es decir, hay muchas, es un hojaldre en el que hay muchas capas a la hora de la consecuencia de comprar una obra de arte, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que dentro de ese mare magnum de tantísimo arte que se está moviendo, pues no hay suficientes galerías de arte para todos los artistas que surgen, ¿no? Entonces es un drama, porque sí que desde un punto de vista general, como decías tú, pues un artista bueno siempre va a tirar, pero no es solo que el artista sea bueno, sino que tenga una capacidad social de relacionarse y de caerle bien al galerista y de llevarse bien, y puede haber artistas que son buenísimos, pero son unos bordes de muerte, y entonces es muy difícil trabajar con ellos, o pueden tener dificultades, ¿no? O que no entienden los códigos, porque hay una serie de códigos, que es otro problema a reflexionar. Es decir, cuando tú trabajas con una galería de arte, asumes una serie de compromisos y tienes que entender que hay un pacto, que puede ser escrito o no escrito, de funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este tipo de cosas genera que haya demasiados artistas en el mundo que no tienen acceso a galería, porque es que no hay suficientes galerías, ¿no? A partir de ahí, efectivamente, ¿cómo escoges? Yo creo que no hay una norma, ¿no? A mí siempre me lo dicen, pero ¿de dónde los sacas, no? Es que pues lo has visto en una feria, lo has visto en una exposición, lo has visto en un concurso, te ha llamado un curator, un crítico, y te dice, oye, mira, he visto a este tío que es buenísimo, o un coleccionista te dice, mira, he encontrado esto en no sé dónde, y dices, anda. Y luego, bueno, por lo menos en mi caso, yo no soy de primera impresión, ¿no? Sino que me parece que tiene que la cosa reposar, y las cosas no se pueden hacer a toda velocidad. Pues vas viendo, sí, me interesa, continúas viendo, me interesa, me encaja, venga, en nuestro caso, bueno, pues venga, vas a hacer una prueba. Evidentemente estamos hablando de artistas que a lo mejor están en un proceso más emergente, ¿no? Pues cuando el artista está súper consagrado ya y llegas a un acuerdo con él, pues no necesitas empezar a hacer tests, ¿no? Porque ya sabes perfectamente las posibilidades de la trayectoria anterior, ¿no? Pero bueno, son procesos en los que la elección, yo por lo menos comentaba antes, yo a los artistas no les hablo, pero ni por asomo, de si va a ser comercial o no la exposición que van a hacer. O sea, la galería, para mí, por lo menos, es el lugar de experimentación, y yo hay exposiciones de un artista que la he vendido entera y luego me hace la siguiente y no hemos vendido absolutamente nada. Mira, es el lugar adecuado para, ya no diría yo para equivocarte, que también, porque te tienes que estar equivocando. Si el artista que no se equivoque, me parece que no es bueno. Es decir, que es obligatorio que experimenten y que se equivoquen hasta que van dando con
con la línea en la que quieren continuar, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que cosas además que no son comerciales, al cabo de 2 o 3 años, de repente el mercado a veces está maduro y otras no está maduro. Y yo, bueno, es verdad que cuando tienes ya 28 años de galería ya te lo sabes, entonces yo no sufro. Digo, oye, no lo ha entendido el sector, o bueno, o te has equivocado, o nos hemos equivocado, o no está preparado en este momento, ¿no? Y bueno, es que a mí no me ha pasado una vez, me ha pasado 1000 veces. Nadie quiere esta exposición y al cabo de unos años todo el mundo quiere las obras de esa exposición. Y dices, bueno, pues mira, sencillamente no estaba el mercado preparado, te has anticipado y bueno, pues es verdad que el problema es la supervivencia económica del artista y de la galería, ¿no? Y estos son unos equilibrios pues muy inestables, ¿no? Como tú decías antes, pues al principio cuando uno abre una galería, o por lo menos yo lo recuerdo, pues primero vendes a los amigos de los amigos, a los parientes del artista, y ya empiezas a escalar y ya empiezas a tener otro mercado un poquito más serio, y luego ya llegas al mercado cuando ya es global o internacional, que ya no tienes tanta dependencia, ¿no? Pero bueno, pues claro, ¿cómo consigues cuadrar los números del equipo que tienes trabajando y de que todo el mundo pues tire adelante, ¿no? Entonces es muy complicado. En nuestro caso, pues yo trabajo con artistas que son, es verdad que ya después de tantos años no empecemos con artistas jovencísimos que no valgan nada, son una minoría, pues, pero lo combinamos con artistas de media carrera y con artistas ya consagrados, ¿no? Y ese equilibrio siempre es complicado porque tienes un artista que dice, joder, es que el otro está vendiendo un montón. Y bueno, mira, es que estos son momentos y no puedes tú pretender que todos los artistas estén en la misma situación en el mismo momento. Son equilibrios complicados, hay celos y todo siempre, yo hablo que es como surfear, ¿no? Tienes que surfear la ola y a la mínima pues te caes y te vuelves a levantar y te caes y te vuelves a levantar hasta el infinito, ¿no? ¿Y en vuestras galerías contempláis la exclusividad de los artistas? Porque sí, hay artistas que a veces compaginan con varias galerías, incluso en el extranjero. Sí. ¿Y bueno, eso no afecta para nada a esos celos? Estos son todo, como en la vida, relaciones de poder. Es decir, que si tú tienes suficiente peso, pues al artista le dices que le vas a hacer una representación mundial. Si no tienes tanto peso, pues le dices que la representación es europea, y si tienes menos peso es nacional, y si tienes menos peso es local. Y viceversa, el artista también, pues si está empezando, pues ¿cómo te va a empezar? Pues oye, sácame adelante todo lo que puedas, ¿no? Entonces nosotros tenemos artistas que tenemos distintas representaciones en función de cuál es su situación, ¿no? Pues artistas que tienen un mercado mundial y tienen galerías por todo el mundo, que nosotros representábamos además en exclusiva, pero ¿qué pasa? Que si la galería de Nueva York vende más que yo, pues ¿cómo le voy a yo exigir a la galería de Nueva York? Pues la galería de Nueva York me dice, oye, mira, casi que ahora ya me vas a dejar ir por libre, consensuados los movimientos, pero pues eso, yo trabajo con un artista que trabaja en la Pace de Nueva York, pues ¿qué le voy a decir yo a la Pace de Nueva York? Es que no tengo nada que decirles, o sea, es un gigante en el que trabajan 100 personas, es que no. Entonces, depende de cuál es la situación del artista y cuál es la situación de la galería, los acuerdos son a un nivel o a otro. Bueno, no sé vuestro caso. Pero... Hombre, el resultado de ese análisis es que hay que ser la Page. O sea, no quedarnos nosotros ahí donde estamos. Las galerías en España son muy pequeñas, entonces no tenemos dimensión para poder competir con estas otras galerías. Tampoco hay mercado. Pero es verdad que ahora mismo, la exclusividad o no, bueno, vamos a dejar el término, a mí no me gusta, el término y el sentido, es más la fidelidad, creo que es mucho más adecuado, darte la mano y saber, mirándote a los ojos, a dónde quieres llegar uno y otro. Yo creo que ahora mismo somos capaces de vender los artistas en todo el mundo, porque viajamos a todo el mundo, o sea, hacemos ferias internacionales y además tenemos unos medios, la telemática, ¿no?, en general, que nos permite vender en todo el mundo. Luego, ya no tiene tanto sentido tener muchas galerías e incluso puede resultar hasta perjudicial, porque cuando hay un artista que tiene varias galerías, ¿para qué me voy a molestar en empujarle, en llevarle una feria que es carísima,
para que luego al final el resultado económico de eso lo lleve otro, parece que pierdes un poco el interés. Entonces, cuanto más relación tienes con un artista, más interés tienes en promocionarle. Entonces, el artista que tiene muchas galerías creo que no es el modelo de futuro. Bueno, no sé si el modelo, pero es que si el artista tiene capacidad y tiene atracción por parte de varias galerías, salvo que tú tengas sedes en muchos lugares, es que... ¿Quién tiene sedes en muchos lugares de España? O sea, no como nosotros que tenemos dos sedes. No, me refiero... Uno en el extranjero. ¿Quién tiene qué galería española? Estamos hablando de la PEIS que hemos puesto como ejemplo, pues una galería que tiene sede en China, en Francia, en el Reino Unido, en Estados Unidos, en muchos lugares, ¿no? Pero bueno, no sé, a mí lo que me ocurre es que es un poco inevitable, es decir, que yo trabajo con un artista que tiene su galería de Nueva York. Y en Nueva York yo, aunque voy a una feria y tenemos muchos clientes allí, yo no tengo la capacidad que tiene la galería que está en Nueva York para moverlo. Entonces, pues ya me gustaría ser el único, pero yo por lo menos no tengo más remedio que asumir que... Y bueno, te diré que siempre encontramos la manera de no chocarnos, ¿no? Siempre va a haber un choque, pero... Bueno, pues una galería de un continente hace unas cosas, otra, y bueno, en un mundo ideal, pues claro, tú quieres hacerlo todo que te repercuta a ti, ¿no? Pero también a mí es lo contrario, lo que hace la Galería de Nueva York también me beneficia. Y el ejemplo que pongo, como ya hemos hablado de la PEIS, pues es curioso, pero yo voy a esta feria que hemos estado en el mes de septiembre en Nueva York, y bueno, pues ha sido un flujo en el que el artista que yo llevaba a la feria, uno de los que llevaba, porque vamos a 6 artistas, inauguró en la galería, además en Nueva York, al lado de la feria. A la galería le ha ido genial y a nosotros en la feria extraordinario. O sea que de repente también... Hay que reconocer que tú eres un artista como galerista. Que lo hace fenomenal. No, lo que pasa es que cuando el artista, como tú decías antes, es bueno, pues tiene una capacidad pues eso, de llegar al público además muy grande. Y bueno, lo cierto es que nos hemos quedado todos contentos. La PEIS, nosotros, el artista, todos contentos y haciendo... En la misma semana, pues un poco como lo que decíamos antes de los Gallery Weekends, lo que provocas es que el artista está en la cabeza de todo el mundo. Lo he visto aquí y además lo veo aquí y además lo veo en la prensa y dices, joder, este tío es su semana, ¿no? Y entonces nos hemos beneficiado todos. O sea que bueno, tiene su mecanismo. Pero bueno, no sé si queréis contar vosotros vuestros sistemas de acordar con los artistas el funcionamiento. Yo soy todavía el bebé, yo soy de las que intento retener a los artistas, les ofreces ferias, les ofreces cosas, les ofreces shows, pero yo todavía estoy empezando. Entonces, claro, yo creo que es más, como decía Juan Pablo, un tema de fidelidad que de exclusividad. No es lo mismo coger a un artista que ya está a mitad de carrera, no le puedes exigir nada, porque si coges a un artista que, como yo tengo a tu hermano, pues ¿qué le voy a exigir a tu hermano? Si ya tu hermano tiene un recorrido que da a mí 10.000 millones de vueltas. Lo único que intento es aportar todo lo que yo pueda. Acompañarle. Javier de Juan es un magnífico artista, claro, que es hermano de Alberto. Pero claro, si coges un artista jovencito desde el principio y lo empiezas a llevar, como te ha pasado a ti con alguno, que lo empiezas a llevar a ferias y de cuando ya está aquí te da la patada, esas son dos cosas distintas, ¿no? Creo yo. Sí. Por cierto, como anécdota, es jienense casi. Mi hermano nació en Linares, sí, o sea que lo tengáis en cuenta para otras. Qué bueno. Bueno, pues, si alguien, pasamos al turno de preguntas, si alguien quiere preguntar, bastante. A ver. Juanfra. Bueno, un poco puntualizar lo que ha dicho Juan Pablo sobre que yo dije que los artistas españoles no están de moda. Yo no lo dije. Mírate. Claro, mírate tú. Yo llevo 25 años con galerías internacionales y yo, vamos, creo que lo dijo Isidro, así que le echo la culpa a él y que se defienda. Pleno mix, sí. Nada más que eso. No, bueno, el que haya españoles, no, José María, si hacen referencia, que si, no venía
venía la historia, pero bueno, que obviamente el que haya artistas españoles en esos rankings, que además esos rankings no implica el que sean los mejores artistas, sino los que están mejor en la subasta, ¿vale? Que es diferente, el que haya no evita que el mayor tanto por ciento precisamente no sean españoles, o sea, lo confirma. ¿Vale? Claro, Pero porque el no mercado era no lo el tenemos tema, aquí, como decíamos, entonces es muy difícil potenciar a los artistas españoles si no salimos fuera. Y las galerías no tenemos ninguna dimensión, las galerías españolas, son todas pequeñas, no sé cuál es la más grande de España, Helga o así. No sé, pero No sé, no hay dimensión. grande en que Volumen de negocio. no creo que sea. No, bueno, es igual. No tenemos capacidad todavía hasta que tengamos sedes internacionales, lo que comentaba antes, ¿qué galería tiene sede fuera de España? Ninguna tenemos sede en Nueva York, o en Los Ángeles, o en Dubái, o en Shanghái. Así que es difícil que podamos potenciar esos artistas. Ahora, si lo tuviéramos, mi galería es casi andaluza, o es española, se nutre en su, no sé cuántos artistas tengo de fuera, pero la mayoría son españoles. ¿La tuya? Lo mismo, tú eres más internacional, a lo mejor tienes más... Pero mitad, sí. La mitad, ¿ves? La mitad son españoles, luego las galerías españolas, cuando triunfemos, triunfarán nuestros artistas españoles por ahí. Bueno, por aportar algo, o sea, creo que la idea también de este seminario, ¿no? El que van aportando fundaciones, coleccionistas y demás, creo que es importante el unirlas, ¿no? Y en este sentido, a la hora de unir, es importante, claro, es que es difícil las galerías... porque tampoco hay instrumentos, por ejemplo, hablando de crítica, ¿no? Medios españoles, medios iberoamericanos que tengan un peso que realmente vinculen al mundo del mercado, no los tenemos. O sea, el mundo anglosajón tiene muchos portavoces que ayudan a difundir y a generar valor a esos artistas. O sea, hay otros muchos elementos, aparte de la relación directa de galerías coleccionistas, que ayudarían, aparte de las subvenciones a la galería, aparte de la promoción, aparte del concepto, hay otros muchos elementos dentro de ese ecosistema del mundo del arte que implica el arte, hablo del iberoamericano, no solo del español, que ayuda a esa promoción, y realmente hay herramientas que nos faltan, ¿vale? Ahora, por ejemplo, si se cae arte informado, siendo, bueno, pues la base de datos más importante que de ahí artistas iberoamericanos, toda esa información que hay desaparecerá. Y eso esa revista, indistintamente de la apreciación que se tenga, construye valor. Todas las búsquedas de los artistas iberoamericanos que hagan en Internet desaparecerán toda esa información. Entonces te perderá siempre un peso a la hora de poder colocar dentro del mercado. Es más una reflexión que una pregunta. Sí, pero hay una cosa importante ahí, lo que tú has dicho. ¿Por qué, por ejemplo, has hablado del mundo anglosajón, por qué el teatro es tan popular en países como en Inglaterra, y la gente va al teatro y la gente va a los museos? Porque se educa desde pequeños, se educa. Aquí en este país estamos acostumbrados a no apreciar lo nuestro. Mientras que Shakespeare es una figura tremenda, pues Lorca, bueno, pues lo conocemos, se queda más pequeñito, porque nosotros mismos no nos reivindicamos. Entonces, si nosotros mismos no reivindicamos a nuestros artistas, si la prensa, por ejemplo, yo que soy una galería pequeñita empezando, cualquier prensa que consigo, o es por casualidad, por carambola, o tienes que pagar. Entonces, ¿por qué si haces una exposición magnífica de un artista que traes de fuera? No hay ningún eco, a nadie le interesa. Entonces, lo primero son los medios, luego la educación. Si tú no estás llevando a los niños al teatro, a galerías, a museos, enseñándoles tu propia cultura, entonces es muy difícil que eso se te quede en la cabeza y que luego lo busques. Yo tengo una hermana que tiene una escuela de teatro y ella siempre lo dice, ella no está educando actores, ella está educando futuros espectadores de teatro. Si tú a los niños les enseñas lo que es el teatro, lo que se hace, lo que lleva a hacer una obra, luego irán al teatro y lo apreciarán. Pues lo mismo pasa con todas las artes plásticas, con todas las artes. Si tú de pequeño a la clase de arte le das importancia, los niños están ahí, se manchan las manos, ven, estudian la historia del arte, se le da importancia, pero no es importante. Dentro del colegio lo único que importa, las matemáticas, la lengua, poco más. Pero al arte no se le da ninguna importancia, no se le da ningún valor. Si tu hijo te dice que quiere ser artista, es una desgracia. Eso no pasa en muchos países. Hay otros países, en Chile, por ejemplo, está mucho más valorado. El que quiere ser artista como que se le ve como, es artista, ¿no? Una cosa como interesante, ¿no? Aquí es como, joder, el niño quiere ser artista, una faena. O sea, es así. Entonces, si nosotros no valoramos eso, es muy difícil que se valore después. No sé, ¿qué opináis?
Bueno, sí, eso es una educación de base que creo no nos corresponde a las galerías, aunque No, también no, hacemos obvio, esa claro. función indirectamente, como dice Alberto, la cantidad de gente que entra en la galería con ese ansia o búsqueda de cultura, pues también lo hacemos, aunque no es nuestra misión. Nuestra misión es potenciar a los artistas, ponerlos en el mercado internacional y sacar adelante nuestro proyecto. La fiscalidad es otro problema también, pero es que, claro, la ley del mecenazgo. ¿Por qué en América hay tanto coleccionismo? ¿Cómo puede ser? Porque ayer lo estábamos comentando, en los años 50 o 60 se desgravaba íntegramente el valor de las compras. Y cuando donamos a un museo también lo desgravabas íntegramente. Los museos americanos tienen las mejores colecciones del mundo, porque hubo una fiscalidad adecuada. ¿Aquí qué nos encontramos? ¿Cómo tributamos nosotros, Alberto? Al 21%. O sea, vendemos una pieza, ¿cómo tributan en California? Al 1%, o en Miami al 7%. O sea, claro, es que competimos con sitios donde en Corea al 0%. Es que no podemos competir. Si tu mismo artista lo vendieran en Corea, es que es el 21% más barato que aquí. Luego, hay una serie de problemas estructurales que también hay que mejorar. Pero bueno, en todo caso estamos pasando un momento dulce, creo, todos ahora mismo, con lo que hemos sufrido a partir del 2008. Bueno, yo cuando empecé en el 2012, o sea que también empezamos en crisis. El COVID yo creo que ha pasado de largo, que ha sido un pequeño bache en algunas galerías, en otras no lo hemos notado tanto, pero que ha vuelto el mercado a resurgir. Y esta crisis que tenemos ahora con esa inflación tan brutal, a lo mejor hasta puede ser otra oportunidad para nosotros. ¿Qué opináis del coleccionismo, de expandir el coleccionismo a unos niveles no tan de élite como el vuestro? O sea, para la gente, para contagiar esa emoción por el arte, pero que la inmensa mayoría no tiene medios para adquirir obras de esos grandes artistas que estáis defendiendo. ¿Cuánto vale esto? 1.000 euros. Es A que eso me todos refiero, vendemos piezas por debajo de 1.000 euros, o sea que por sí, eso incluso que Alberto. Tenéis Sí. obras que se pueden adquirir para los sueldos que hay. La inmensa depende, mayoría. o sea, si tú piensas lo que dice él, o sea, que te vale el teléfono y te compras uno cada 2 o 3 años, la gente. Pues eso, sí. Y los cuadros de tu casa, digo, esto ya no sería coleccionismo, sería el comprador, ¿no? El coleccionista es otro concepto, pero el comprador, comprar obra para tener en tu casa, al final tampoco compras tantas obras para tener en tu casa. Entonces, en vez de tener una cosa que no tiene mayor relevancia, pues hombre, tener una obra de un artista que conoce su trayectoria, pues eso es lo que intentamos las galerías pequeñas por lo menos inculcar, ¿no? Que si te vas a gastar un dinero, pues hombre, ya compra una cosa interesante, seria, que vaya a tener un valor en el futuro. Que sea accesible. Yo creo que la gente tiene mucho miedo a comprar arte y tampoco es tan complicado. Hay que lanzarse y no tener ese miedo a entrar y que esa pose impone, ¿no? de seriedad. Bueno, a lo mejor tú no tienes esa seriedad, que eres muy simpático, pero la gente quizás se pueda cortar o preguntar qué vale una obra u otra, o sea, piensan que son cifras todos hemos vendido piezas. astronómicas. Yo tengo alguna pieza en esta exposición actual de Madrid, tenemos una pieza, o teníamos, de 300 euros. O sea, es un cuadrito pequeño. Sí, Me digas que 300 pero es que euros las casas son pequeñas. Que es tampoco... asequible, sí. Claro. Bueno, yo voy a contar una anécdota de una inmobiliaria. Tengo que decir que es en Marbella y esto nos perjudica a Soli, pero que veo la casa, vale un porrón de millones, 10, 12 millones, entonces estás viendo las fotos, la verdad era un poco hortera. Pero tiene un cuadro, hombre, qué bien que tiene un cuadro encima de la chimenea. Y ya cuando te fijas un poco, era la Gioconda. Digo, joder, un póster, obviamente. O sea que, fíjate hasta qué punto también hay gente que, teniendo muchos medios, no es capaz de tener ni siquiera un buen cuadro. Bueno, yo, como decías tú de boomer, pues yo llevo en el mundo del arte desde que tenía, creo que 17 años, porque mientras era estudiante, este hermano mío que trabaja con ella, que se llama Javier de Juan, montó, él tiene 9 años más que yo, y montó una editorial. Él era artista de la movida madrileña, estoy hablando de los años 80, y decidió que quería editar a los artistas de la movida, Cesepe, El Hortelano, Mariscal, toda esta generación. Bueno, pues lo que se podía en ese momento, que eran ediciones muy buena calidad, una calidad extraordinaria y limitadas, es decir, lo que conocemos como pósters. Bueno, yo puedo decir que, sinceramente, yo he empezado desde lo más bajo a lo largo de los años hasta arriba, digamos. Entonces, yo como estudiante me dedicaba
para ganarme unas pelillas, porque eran pesetas, claro, a ofrecer pues en las tiendas de decoración que había en Madrid los carteles muy bien hechos y muy bien editados, con un diseñador que luego ha sido Premio Nacional de Diseño, además, digamos, empezando a vender obra de los artistas del momento. Y valían valía poquísimo, aunque eran de muy buena calidad, valía muy poco dinero. Y entonces es el origen, y a mí me lo ha dicho luego mucha gente después, del coleccionismo del estudiante o del joven que tenía muy poquito dinero y le sobraba muy poco. Entonces tú, evidentemente, pues claro, ahora si vas a mi galería, pues si eres un estudiante, pues lo mejor es que vengas a aprender a ver, pero no vas a poder comprar, porque salvo que seas rico de familia, pues no hay manera, ¿no? Entonces, evidentemente que hay distintos, como hablamos antes del 1000 hojas de las capas, pues si tú empiezas, pues a lo mejor tienes que empezar comprando reproducciones, que no pasa nada. Hombre, es mejor que no compres la Gioconda, a lo mejor puedes investigar un poquito, y después empiezas, como decía antes, nosotros pasamos de vender reproducciones, que por cierto las vendíamos por todo el mundo, y íbamos ya a ferias, y era impresionante la atención que generaba, digamos, estos artistas de la movida, ¿no? De ahí decidimos que queríamos pasar a ediciones limitadas, lo que es obra gráfica, grabados, serigrafías. Entonces el precio subía un poco, pero también era razonable. Y el siguiente paso, como ya han pasado muchos años, en realidad abrí una galería que no la contabilizo, siempre digo que ¿esto funciona? Sí. En el año 91, en realidad, dedicada a obras sobre papel. O sea que nosotros íbamos escalón a escalón a escalón y íbamos aumentando nuestra clientela, que tenía un poder adquisitivo en general bajo, pero un poquito más, ¿no? Y de ahí ya, nos duró muy pocos meses la galería, porque estalló la guerra del Golfo, una guerra que hubo, todo el mundo dejó de pagar a todo el mundo, y entonces tuvimos que cerrar porque no había manera, y continuamos con la editorial. Y ya en el año 94 decidimos abrir lo que se conoce como Max Estrella, una galería en la que era obra de todos los formatos, única, y ya pues a unos precios, digamos, de obra única. Entonces, pues evidentemente que en función de tus ingresos, todo el mundo puede ser coleccionista. Pues puedes, si tienes que empezar con una reproducción, pues empiezas con una reproducción. Y que tienes más, pues la obra limitada. Que tienes más, te compras un papel. Y que tienes más, te compras ya el cuadro. Que tienes mucho dinero y tienes capacidad, pues ya vas a más. Entonces, todo el mundo puede, ¿no? No hay que decir que es de élite. Evidentemente, pues solo se pueden comprar un Picasso unos pocos. Pero, vamos, la horquilla es gigantesca, ¿no? Y bueno, pues sí es cierto que luego están las condicionantes económicas, como decíamos antes. Pues hombre, yo tengo 7 empleados en la galería que ahora me requieren unos costes a fin de mes, que a veces me pasa vender la exposición entera y ni siquiera pagas los costes, ¿no? Lo que pasa es que, claro, tienes una estructura que pasa muchísimas más cosas alrededor. Entonces, pues esto todo depende de tu nivel y de las exigencias que tenga la galería, ¿no? Todo el mundo puede ser coleccionista. Vamos a contagiar eso para que se anime todo el mundo En los 90 estaba lo del mercado del arte. ¿Te acuerdas del mercado del arte? Que vendían obras pequeñitas. Sí. Y tengo varias de CSEPE de esa época también. Claro, o sea, sí, es que... Obras en papel. La horquilla es infinita, ¿no? Y bueno, pues es verdad que parece que es solo de élites o que hay que tener muchos ingresos, pero bueno, pues cada uno lo tiene que adaptar, ¿no? Y cuando queréis presentar a los artistas, organizáis las exposiciones colectivas. Tú, por ejemplo, Isolina, ¿has presentado ya alguna colectiva con tu artista? No he hecho nunca una colectiva hasta ahora. Me gusta mucho lo de la exposición individual, porque es la forma de presentar el proyecto completo del artista. De alguna forma, yo todavía no me he atrevido con una colectiva y por ahora es esto. Lo que intento es que se entienda bien la trayectoria, la obra. O sea, creo que en una individual se entiende mejor. Juan Pablo ha hecho algunas muy bonitas colectivas, tú también has hecho colectivas. Yo todavía no me he atrevido con una colectiva. Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Cómo vamos de tiempo, Antonio? Sí. Yo tengo el micrófono, compañera,
y voy a ser breve pero incisivo también. Valoro muchísimo el papel de las galerías en el ecosistema del arte. Lo digo porque vengo observando el tema desde jovencito, he hecho crítica de arte en revistas culturales, a veces represento a algún artista y tenéis un papel importante. Pero, como ha dicho Raquel, podríamos decir el impacto del arte en la sociedad y el impacto de la sociedad en el arte. Es decir, estamos hablando de un ecosistema complejo. Para que las galerías pudieran tener un impacto cultural más fuerte, tenemos que, como se ha dicho aquí, por cierto, preparar mucho más la educación y la creatividad de los niños, la apertura de mente. En ese sentido, yo quiero hacer una simple reflexión sobre lo que llamo el síndrome Van Gogh. No podemos confundir el valor y el precio. Por el valor, la obra de Van Gogh vale muchísimo, pero no le sirvió ni siquiera a su hermano para vender un cuadro en su vida. Hay muchos pintores que valen mucho y nunca acceden al circuito de las galerías porque no se les reconozca, no se les comprenda. Por eso la formación es imprescindible para que se valoren a la obra, para que se disfrute en galerías, incluso para el que no pueda comprarla, o en museos, para que la obra salga a la calle y, por supuesto, para que se venda más, porque el que pueda y quiera adquirir una obra, la quiera. Simplemente os digo, no abandonemos la formación desde la base, porque estamos en un ecosistema complejo y va a ser sobrepasado por intereses comerciales muy fuertes o por intereses tecnológicos. Creo que merece una pena una reflexión y aún así valoro muchísimo todas las aportaciones que se están haciendo en este seminario, ¿no? Porque son parte de ese ecosistema complejo. Gracias, Pedro. Patricia de Renace, Patricia Galgani, ¿quieres decir algo? ¿Cómo va tu galería? Por comentar un poquito la parte que nos corresponde a Jaén. Gracias, buenos días. Bueno, yo soy la galería pequeñita de la que hablaba Juan Pablo, que es verdad que bueno que registramos unas visitas de entre 3.000 y 4.000 por exposición. Estamos en una ciudad patrimonio de la humanidad y evidentemente no son compradores los que entran en la sala. Pero bueno, sí que es verdad que damos a conocer toda esa obra y bueno, estamos muy contentos con esa difusión que podemos hacer del arte. Un poco a lo que comentabas, Rosa, de las ventas, ¿no?, de obras de arte. Yo desde una galería pequeñita y en un pueblo como Baeza, pues qué os voy a decir. Cuando se me presentó la oportunidad de abrir la galería, con muchísima ilusión, mis amigas me decían, o sea, estás loca, o sea, arte contemporáneo, no sabían ni lo que era el arte contemporáneo, ¿no? No va a ir nadie. Y bueno, yo... El otro día Rosina también hablaba un poco del marketing y tal, y yo creo que bueno, pues hay que hacer cosas pues para que acercar a la gente al arte. Entonces bueno, yo cogí un patrocinio con Estrella Galicia y entonces la gente venía a tomarse cervezas a la galería y me decían, pero la gente va a ir a tomar cervezas. Y digo, no me importa, porque mientras que están allí, están educando el ojo. Ellos no se dan cuenta, están hablando, están charlando, están tomando una cerveza, pero de una forma indirecta. O sea, están educando el ojo y empezando a apreciar el arte. De hecho, poquito a poco, pues gente que yo les comentaba cosas de arte, que no había nada de arte en sus casas. Otra cosa que me sorprende mucho, porque yo soy asturiana, bueno, en el norte creo que hay más cultura dentro del coleccionismo que lo que yo he visto aquí, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, voy a casas de cualquier amiga en el norte y todas tienen obras de arte. Sus padres, ella, o sea, sin embargo aquí es verdad que voy a casas y a lo mejor son impresionantes o incluso casas palacio y no tienen obras de arte y a mí me sorprende muchísimo. Pero bueno. Patricia, la diferencia es que te apoyan también las instituciones. Sí, el ayuntamiento, porque me alargué un poquito en esto. Lo que quería decir es que amigas mías que no tenían nada, poquito a poco por esa educación que han ido de estar y ver y le empezó a gustar. Y oye, pues esto, pues han empezado a indagar, les ha empezado a interesar y pues han quitado láminas de IKEA para comprar obras pequeñitas, pero de artistas emergentes. Y yo, para mí, eso es un logro, que ya tengan alguna obra de arte en su casa
es como el pequeño paso, ¿no? Una obra te llevará a otra, y yo creo que, bueno, que al final, pues eso. Y perdona, Rosa, sí, bueno, la galería, nuestra galería en concreto, el espacio es un espacio institucional con una gestión privada. Sí. Entonces yo lo que hice, pues pedir ayuda y colaboración, porque bueno, pienso que la unión hace la fuerza. Tenemos detrás el Palacio de Jabalquinto, que es la sede de la UNIA. Entonces, bueno, yo me reuní con ellos y pues ellos tenemos un convenio en el que ellos nos dejan todas sus salas para hacer mesas redondas, conferencias, talleres. Entonces, bueno, he ido un poco abriendo y es una galería rara, es una galería que es como híbrida, pero bueno, que al final consigue la labor de dar difusión a artistas buenísimos que hay en la provincia y que esos artistas pues se puedan luego ir creciendo y ya ir a Madrid, ir a galerías del nivel de las que tenemos aquí y salir al mercado internacional. Muchas gracias, Patricia. Bueno, como punto final, Antonio, ¿queréis comentar? Hola. El micro no se le oye a Juan Pablo. ¿Se oye? No, quería comentar que en Cantabria está el 5% del mercado del arte, según una estadística que he leído, y en el País Vasco el 4%, en casi el 40%, el 37% en Madrid, y en Andalucía el 2%. Fíjate, es una cantidad ridícula con la población que tenemos, y la extensión es irrelevante, pero con la población que hay en Andalucía. ¿Hay una pregunta? Bueno, yo tengo una curiosidad, hablando de la educación a los pequeños, y quería saber por qué muchas galerías los fines de semana, especialmente los domingos, no están abiertas. Algunas sí, pero en general están cerradas, cuando muchas veces entre semanas pasas por una de ellas a media mañana y está completamente vacía. No sé si vosotros eso lo tenéis valorado, es una simple curiosidad. Pero está lo de la conciliación, que cada uno tiene su vida, que también quiere descansar un poco, ¿no? Entonces, no podemos, por lo menos nosotros no podemos estar abiertos todos los días, ¿no? En nuestro caso, nosotros, bueno, sí, cuando se hace, por ejemplo, esto de los Gallery Weekends, cuando se hace un acontecimiento, hay una feria, abrimos el domingo porque sabemos que viene la gente de fuera y entonces le damos oportunidad para que venga el domingo. Pero entre semana, hombre, si tienes lunes, bueno, nosotros es que incluso abrimos hasta el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y el sábado. Antes abríamos el sábado mañana y tarde y dejamos de abrir por la tarde porque no venía la gente. Y entonces dijimos, oye, es un esfuerzo extraordinario, y eso que nosotros somos un equipo de varias personas y nos turnamos. Pero en nuestro caso, cada ciudad tiene su mecanismo, ¿no? Y yo creo que yo fui de los últimos en cerrar el sábado por la tarde, porque todos mis colegas votaron que las visitas eran muy pequeñas y que eran muchos los días que ya estábamos abiertos, entonces, pues hay que descansar. En los museos pasa igual. Por la tarde no hay tanta afluencia. Claro. No sé vosotros. Parecido. Sí. Por lo menos en nuestra parte de la provincia, en nuestra zona. Mi galería, por donde está situada, es casi todas las visitas son con cita previa, o sea, la gente avisa que va a venir. Entonces, pues si viene alguien un sábado, yo voy el sábado a abrir, no hay ningún problema. Pero generalmente con estar de lunes a viernes es suficiente, en mi caso. Sí. Quisiera haceros una pregunta, pero un poco antes voy a hacer unas puntualizaciones de cuestiones que se han planteado aquí, ¿no? Yo estoy en la enseñanza, he estado 34 años, tanto en la universidad como en instituto. Y quiero decir que es importante lo que decía Juan Carlos Rico, la utopía que tenemos todos. Sabemos que el arte tiene muchísimo impacto en la sociedad, aunque en principio todo el mundo piensa que no sirve para nada, nada más que para disfrute, y nos parece poco, ¿no? Todos los que estamos aquí, galeristas, museos, personas de fundaciones, artistas, enseñantes, críticos, todos tenemos un amor a la obra, al arte, a ese disfrute, ese placer, que es como un enamoramiento, ¿no? ¿Por qué nos gusta o nos atrae una persona determinada o una obra determinada, ¿no? Y la queremos tener cerca.
Entonces, bueno, pues es algo que nos pasa. Entonces, en cuanto a la enseñanza, somos muchísimos los profesores que llenamos las galerías, las ferias, que vamos a museos, que los llevamos a dar paseos, a los chavales que hacemos actividades dentro de los centros, tanto dentro como fuera, con cuadernillos, con muchísimo trabajo y muchísimo esfuerzo en todos los niveles de educación. Yo solo estoy en toda la secundaria, en bachillerato de artes, que he estado hasta el año pasado, pero efectivamente es algo que no os podéis imaginar. Y yo creo que si algunos miran a veces cuánta gente va en masa con un profesor, pues ahí estamos todos los que estamos en educación, ¿no? Hemos tenido que soportar muchísimos cambios en los sistemas educativos. Siempre, todos los gobiernos les ha encantado cambiar la enseñanza artística. Nos hemos tenido que ir adaptando. Yo he estado en un bachillerato normal, pero desde que entré en un bachillerato de artes, hace 19 años, hemos tenido 5 sistemas distintos, en el que cada vez eran unas obligatorias, eran otras optativas, tenías que adaptar distintas materias, una vez sin diseño y sin dar dibujo técnico, querían que hicieran diseño obligatorio, comunicación visual, fundamento de arte, en fin, una serie de conceptos, contenidos, y siempre le hemos dado a los alumnos, a mí me consta, muchos compañeros nuestros, a base de muchísimas horas, de nuestro esfuerzo y nuestro trabajo, llevándoles pues a todos los sitios que hemos podido, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque muchas veces tenemos la sensación esta negativa de que pues no se hace nada, o no va gente, o no se asiste, o no se tiene interés, y yo quería recordar lo que ha dicho Juan Carlos Rico esta mañana de la utopía, que no, lo nuestro es una utopía, el que ha habido 2 cosas que ha dicho de la utopía, el analizar bien y después buscar pequeñas parcelas, buscar pequeñas cosas que ayudan a mejorar, pequeñas soluciones, aportar ideas. Entonces, desde cada uno del campo que hemos tenido y el que tenemos, pues creo que debemos de hacer una reflexión sincera de qué es las ideas que podríamos postular, intervenir. Yo hace poco me prejubilé porque efectivamente, ya te comento un poco, Rosina, es que no. Sonia, no, tu nombre. Y Sorina. Ah, Sorina. Perdona que soy muy mala confundo hasta a mis hijas, les cambio el nombre. Y, pues, Sorina, has dicho tú una cosa muy importante que la has lanzado como pregunta. Y yo creo que hay muchísimos artistas. Yo creo que en nuestro nivel España ha sido una potencia. Yo creo que es una potencia mundial en todos los sentidos. Lo que pasa que, bueno, como nos pasa con la historia de la Reconquista, ¿no? Con la historia de la conquista de América. Se habla por los ingleses, por los holandeses, los piratas, entonces lo que nos ponían a nosotros no tiene nada que ver. Ahora que se está revisando y hay exposiciones muy buenas sobre eso, estamos viendo que la realidad era otra, ¿no? Lo que pasa que, bueno, ahí están las obras, el mestizaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, yendo a lo que tú decías, hay muchísimos artistas que, por quizá de desconocimiento, porque lo primero es tener la información, tener el conocimiento de las vías, de las posibilidades, abrir posibilidades, ¿no? Ayer había 3 galerías muy diferentes, que son todas importantes. Una, digamos, con más solera, otra con más gente incipiente y otra, pues digamos que es el boom, la última bocanada que sale, ¿no? Y claro, pues eso es importante siempre, porque ¿qué es lo que hace un artista cuando ve que, o una persona que ha estudiado, ¿no? Que ha estudiado en el campo del arte, que tiene el entusiasmo, necesita trabajar y es un medio que se lo paguen, se lo reconozcan o se lo reconozcan, pues quiere empezar. Entonces yo recuerdo que cuando yo salí hace mucho tiempo, en el 85, de Bellas Artes de Sevilla, pues claro, ibas a las galerías y es que en las galerías te veías que era una cosa, decías, ¿cómo puede ser esta relación? Entonces, ¿qué empezabas? Pues a lo mejor con las cajas, con fundaciones, con cosillas de ese tipo a exponer, ¿no? Porque veías que era un poco más sencillo. Tú no tenías dinero y a lo mejor se quedaban con solo una obra, entonces te parecía que era mejor, porque había algunas que cobraban también. Cobraban el alquiler, además de alguna obra y un porcentaje de la obra. Yo desconozco ahora cómo está el panorama, perdonad que os lo diga, pero sé que el otro día, bueno,
primero termino con la idea que estaba lanzando. Muchos de los que estábamos, muchos de nuestros compañeros, hay muy buenos artistas entre los compañeros y nos hemos ido pues por otro camino, que hemos visto que era más asequible, porque tienes que comer, tienes que vivir, ¿no? Entonces era la enseñanza, la oposición, estaban muchos en ese camino. Y claro, yo por ejemplo ahora que he salido, ves que hay mucha gente que no solamente está el artista que quiere triunfar en el sentido rápido que tú decías, la obra que te hace es la que ve comercial, el que la va a apoyar el galerista, el que le va a dar posibilidades de vivir, porque si no tiene otra cosa, pues tiene que vivir así, ¿no? Pero hay muchos otros artistas que están trabajando totalmente en el anonimato, esos que son más silenciosos. Y entonces os comento ya un poco la idea y la pregunta, ¿no? Por ejemplo, dentro del panorama de Jaén, pues tenemos aquí artistazos como de Linares, ha sido don Miguel Pérez Aguilera, que ya falleció en el 2003. La obra de don Miguel Pérez Aguilera siempre se la hemos reivindicado alumnos que de hecho aquí mismo se hizo una exposición de él hace ya tiempo en la Casa de la Provincia, está itinerante, justo en los años de la pandemia, y queremos seguir haciéndola, seguimos reivindicándola, ¿no? Y la obra de, por ejemplo, Dolores Montijano, la obra de Julio Perdone, vaya acabando porque tenemos que continuar. Claro, yo quería preguntar sobre todo, por ejemplo, estas personas que tienen ya una dinámica, una obra consolidada, algunos, no sé si Dolores Montijano está todavía viva o no, o que ha fallecido, esa obra, por ejemplo, los galeristas... en el Museo Zabaleta actualmente hay una obra expuesta de una exposición temporal y de arte contemporáneo, y hay una obra de Dolores Montijano, y de Pérez Aguilera también se le ha hecho hace muy poco también. Sí, pero quería preguntar, el galerista en ese sentido, para ellos, ¿no?, que están en este terreno, ¿trabajan más con la gente totalmente nueva, con algunos que van a empezar ya tardíos, o con gente que ya está consagrada? ¿Cómo son las características? No sé si eso es para aquí o quizás sería para verlo en otro momento, pero que lo desconozco. Sí, entonces... ¿tenéis una respuesta rápida? Es que creo que hemos respondido antes. Sí. Depende de cada galería tiene su programación. Lo que sí que está claro es que unos pues tienen artistas más jóvenes porque la galería es más emergente, otros mezclamos los distintos consagrado o no consagrado, media carrera o joven. Es un criterio que cada galería tiene el suyo y lo va buscando. Y lo que sí que es cierto es que ahora se ha profesionalizado bastante el sector, es decir, que tú estás hablando de una época en la que a lo mejor la gente estaba aprendiendo, no sabía muy bien cómo funcionar, le cobraban al artista, cobran alquiler, eso ya no, o sea, ya el mundo se ha profesionalizado, gracias a Dios, y ya no estamos en esos niveles, ¿no? Digamos que, bueno, pues a lo mejor siempre puede haber algún despistado por ahí o que está empezando, pero en los 40 años que estabas comentando tú antes, pues nos hemos profesionalizado todo mucho, y ya esto es un sector bastante serio, ¿no?, a todos los niveles, ¿no? Bueno, pues damos por finalizada la mesa redonda. Muchísimas gracias por hacerlo tan fácil y gracias al público. A la siguiente nos vemos.